Bueno, en este texto, en esta parte del texto, ¿sí? En donde se habla de la inconmensurabilidad y se asocia el conocimiento con un océano que está siempre en aumento y que tiene un montón de incompatibilidades, ¿sí? La tarea del científico no ha de ser la búsqueda de la verdad ni la glorificación de Dios o la sistematización de las observaciones. Todas estas cosas son efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y consiste en hacer la causa más débil, de la causa más débil, la causa más fuerte. Esto es muy sofista, esto es muy de abogado, como diríamos ahora. Con perdón de los abogados y las abogadas. La segunda contrarregla, a favor de hipótesis que sean inconsistentes con las observaciones, los hechos y los resultados experimentales, no necesitan ninguna defensa especial, pues no existe una sola teoría interesante que concuerde con todos los hechos conocidos en su dominio. La cuestión, por tanto, no consiste en saber si habría que admitir teorías contrainductivas en ciencia. La cuestión consiste más bien en saber si las discrepancias existentes entre teoría y hecho deberían aumentarse o disminuirse, o en saber qué otra cosa cabría hacer con ella. Para contestar a esta cuestión, basta recordar que los informes observacionales, los resultados experimentales y los enunciados fácticos o bien incluyen supuestos teóricos o bien los afirman por la manera en que se usan. Así, por ejemplo, nuestro hábito de decir la mesa es marrón cuando la observamos, ¿sí? Teniendo en cuenta circunstancias normales, en condiciones normales de presión y temperatura, con los sentidos en buen estado, y decir la mesa parece marrón cuando las condiciones de iluminación son pobres o cuando nos sentimos inseguros de nuestra capacidad de observación. Esto expresa la creencia de que existen circunstancias ordinarias en las que nuestros sentidos son capaces de ver al mundo tal y como es realmente, y de que existen otras circunstancias no menos ordinarias en las que los sentidos se equivocan. Dicho hábito expresa la creencia de que algunas de nuestras impresiones sensoriales son verídicas, mientras que otras no lo son. Normalmente, usualmente, se da también, por supuesto, que el medio material que existe entre el objeto y nosotros no ejerce ninguna influencia distorsionante, y que la entidad física que establece el contacto, la luz, transporta una imagen verdadera. Esto podemos extrapolarlo a un montón de cuestiones filosóficas, ¿sí? Fíjense que el medio material que existe entre el objeto y nosotros habla de la lente con la cual nosotros estamos observando un objeto, para su descomposición, para su análisis, para su descripción, ¿sí? Entonces, es muy importante, digamos, que esa lente, ¿sí?, transporte o ayude a transportar una imagen verdadera o por lo menos una imagen objetiva. Preguntas que surgen. ¿Cómo es posible examinar algo que estamos usando continuamente? ¿Cómo analizar los términos en los que habitualmente expresamos nuestras más simples e ingenuas observaciones y descubrir así sus presupuestos? ¿Cómo descubrir el tipo de mundo que presuponemos cuando nos comportamos del modo que lo hacemos? Bueno, la respuesta es clara. No podemos descubrirlo desde dentro. Necesitamos un criterio externo de crítica. Necesitamos un conjunto de supuestos alternativos, o en otro caso, supuestos que habrán de ser más generales. Necesitamos construir, entonces, un mundo alternativo completo, ¿sí?,
y esto es gracioso, pero lo dice así, un mundo soñado para descubrir los rasgos del mundo real en el que creemos habitar. El primer caso en la crítica de los conceptos y procedimientos ordinarios, ¿sí? El primer caso en la crítica de los hechos, debe ser por tanto un intento de romper este círculo. Debemos inventar un nuevo sistema conceptual que mantenga en suspenso o choque con los resultados experimentales más cuidadosamente establecidos, que confunda los principios teóricos más plausibles, ¿sí? Y que introduzca percepciones que no formen parte del mundo perceptual existente. Este paso también es contrainductivo. Por tanto, la contrainducción es siempre razonable y siempre proporciona una ocasión de éxito. Otra máxima del libro de Feyerabend: la condición de consistencia que exige que las nuevas hipótesis concuerden con las teorías aceptadas no es razonable, porque favorece la teoría más antigua y no la teoría mejor. Para decirlo de un modo más abstracto, vamos a considerar que una teoría T describe satisfactoriamente la situación dentro del dominio O. T concuerda con un número finito de observaciones, ¿sí? Formen esta la clase F. Y concuerda con ellas dentro del margen de error M. Entonces, una alternativa que contradice a T desde fuera de F y dentro de M está apoyada exactamente por las mismas observaciones y es por tanto aceptable si T lo era. Voy a suponer que F son las únicas observaciones que se han practicado. La condición de consistencia es mucho menos tolerante. Esta condición elimina una teoría o una hipótesis física no porque esté en desacuerdo con los hechos. Elimina porque está en desacuerdo con otra teoría, con una teoría además cuyas instancias confirmadoras comparte. Según esto, dicha condición convierte en medida de validez la porción todavía no contrastada de aquella teoría. La única diferencia entre semejante medida y una teoría más reciente radica en la edad y en la familiaridad. Si la teoría más joven hubiese aparecido primero, la condición de consistencia habría funcionado a su favor. Entonces, la primera teoría adecuada tiene derecho de prioridad sobre cualquiera de las teorías posteriores que sean igualmente adecuadas, ¿sí? Y pasa de alguna forma, digamos, con la teoría de Newton, ¿sí? El paradigma newtoniano tiene prioridad, así como la geometría euclidiana tiene prioridad sobre las geometrías que no lo son, ¿sí? ¿Logran percibir esto, sí? ¿A qué se refiere el texto en este segmento? Bueno, estas breves consideraciones, aunque conducen a una interesante crítica táctica de la condición de consistencia, y aunque aportan algunos primeros puntos de apoyo a la contrainducción, no tocan el núcleo de la cuestión. No puede eliminarse por razonamiento fáctico una alternativa al punto de vista aceptado, que comparta sus instancias confirmadoras. Pero no muestran que semejante alternativa sea aceptable, y mucho menos que debería emplearse. Ya es bastante malo, ¿sí?, que el punto de vista aceptado no cuente con un apoyo empírico completo. Añadir nuevas teorías de carácter igualmente insatisfactorio no mejoraría la situación, ni tendría mucho sentido intentar sustituir las teorías aceptadas por algunas posibles alternativas.
Semejante sustitución no sería un asunto fácil. Habría que aprender un nuevo formalismo y resolver problemas familiares de un modo nuevo. Esto implica escribir de nuevo todo el texto, o sea, rediseñar la currícula de la universidad y hay que reajustar y reinterpretar los resultados experimentales. Y todo un esfuerzo en la búsqueda de un resultado, digamos, que está lleno de incertidumbre. Otra teoría que desde el punto de vista empírico predominante no posee ninguna ventaja sobre la teoría que sustituye. ¿Sí? Vuelvo a repetir, desde el punto de vista empírico predominante, otra teoría no posee ninguna ventaja sobre la teoría que sustituye. La única mejora efectiva continuaría diciendo que el defensor de la condición de consistencia proviene de la adición de nuevos hechos. Estos nuevos hechos o bien apoyarán las teorías vigentes o bien nos obligarán a modificarlas, indicando con exactitud dónde reside el error de tales teorías. En ambos casos se produce un progreso efectivo y no un mero cambio arbitrario. Siguiente máxima. No existe ninguna idea, por antigua y absurda que sea, que no pueda mejorar el conocimiento. El científico que esté interesado en el máximo contenido empírico y que desee comprender todos los aspectos posibles de su teoría, tendrá que adoptar, en consecuencia, una metodología pluralista. Tendrá que comparar teorías con teorías, en lugar de hacerlo con la experiencia, con datos, con hechos, y tendrá que esforzarse por mejorar, en lugar de eliminar, los puntos de vista que parezcan perder en la competición. ¿Sí? Quiero que me digan si se entiende esto, clase. En este caso se refiere a metodología pluralista porque eh, tiene que tener un enfoque tanto inductivo como, eh, o sea, tiene que tener varios enfoques para analizar el caso. Claro, No, no, o no sea, específicamente, no me sale el otro término, no, sería no exclusivamente empírico. en realidad, o sea, si te remitís al campo empírico, ¿sí? En algún momento vos elegís un enfoque para estudiar esa observación empírica. ¿Está? Lo que está proponiendo Feyerabend es que justamente haya una ampliación en la cantidad de enfoques a usar, digamos, esa aranda para esa observación empírica. ¿Sí? Entonces, en un problema que involucra a la mecánica clásica o a la física clásica, ¿sí? Poder analizarlo, ¿sí? Desde otras perspectivas, como por ejemplo la física cuántica. ¿Sí? O un problema, ¿sí? Que está desarrollado en la geometría euclidiana, tratar de mirarlo desde la geometría hiperbólica o desde la geometría elíptica. ¿Sí? Estos son ejemplos muy groseros, muy básicos, muy rústicos si se quiere, digamos, pero más o menos por ahí viene el hecho, digamos, de adoptar una metodología pluralista. Pasa que Feyerabend en cierta forma, digamos, se va un poco, no es que se vaya, pero sí es fuerte, digamos, porque pone, o sea, en la mesa, pone a la misma altura, digamos, o sea, diferentes disciplinas que algunas entre sí no son consideradas ciencias. ¿Sí? O sea, algo que pasaba en la última clase,
no me acuerdo, creo que con Lakatos era que por ahí todo su enfoque estaba muy concentrado en cómo se trabaja la física, digamos, algo así. Sí, Entonces tenía como que poca replicabilidad con los demás. Y en este caso es mucho más general sobre lo que es mucho más está. general, inclusive pone, o sea, pone a la mecánica, a la resistencia a materiales, al esoterismo, a la astrología, a la cienciología, ¿entendés? Todas en igualdad de condiciones. Eso es lo fuerte, o lo que por lo menos la comunidad científica, digamos, en su momento le ha cuestionado, pero de hecho, digamos, es uno de los filósofos epistemólogos eh, de más renombre. ¿Sí? Es cuestionado. A mí me pasó en un curso de epistemología, digamos, tener un desarrollo amplio del trabajo de Feyerabend y hacer 2 años después otro curso de epistemología en donde lo anularon directamente. ¿Sí? En donde voy a consultar si vamos a tener clase, o sea, vamos a tener anarquismo epistemológico, ¿sí? Y me cambian de tema directamente. O sea, y yo tengo que interpretar que, cosa que eso, que ese era un tema que no se iba a dar en la currícula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, o sea, porque es disruptivo, porque el enfoque que plantea Feyerabend es disruptivo, digamos, pero no deja de ser válido, en cierta forma. ¿No? Cada una de estas teorías que fuimos recorriendo a lo largo del cursado, siempre se deben tomar con pinzas, ¿sí? Porque no nos olvidemos, o sea, eh, que de alguna manera, ¿sí? Entiéndase bien lo que voy a decir, todos somos vendedores de ilusiones, ¿sí? Entonces, las ilusiones propias siempre van a ser las mejores. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, En eso se basa, de alguna forma, la supervivencia, ¿sí? Eh, en sus distintos ámbitos. Bueno, vamos a continuar. Toda la historia de una materia es utilizada en el intento por mejorar su más reciente y avanzado estadio. La separación entre historia de la ciencia, su filosofía y la ciencia misma se desvanece en el aire, y lo mismo sucede con la separación entre ciencia y no ciencia. Esta posición es atacada con frecuencia planteando cuestiones retóricas. Si cualquier metafísica sirve, escribe Hesse en uno de sus primeros ensayos, se plantea la cuestión de por qué no volver atrás y aprovechar la crítica objetiva a la ciencia moderna que se encuentra en el aristotelismo, o ciertamente en el vudú, e insinúa que una crítica de este tipo sería completamente ridícula. Bueno, por ahí anda el tema. Otra máxima. Ninguna teoría concuerda con todos los hechos de su dominio, pero la teoría no es siempre la culpable de ello. Para examinar el descubrimiento, elaboración y uso de teorías que son inconsistentes, no ya con otras teorías, sino incluso con experimentos, con hechos y observaciones, podemos empezar señalando que ninguna teoría concuerda nunca con todos los hechos conocidos de su dominio. Esta dificultad no tiene su origen en meros rumores, ni es consecuencia de procedimientos antiguos, sino que es producida por experimentos y mediciones de la mayor precisión y fiabilidad. Es conveniente, entonces, distinguir aquí dos clases de desacuerdo entre teoría y hechos. Los desacuerdos que son numéricos y los desacuerdos que son cualitativos. El primer caso es muy familiar, es una teoría hace predicción numérica, y el valor real que se obtiene difiere de la predicción por el margen de error previsto. Los instrumentos y su precisión están implicados por lo general en este caso. Los desacuerdos numéricos abundan en la ciencia y dan origen a un montón de anomalías, ¿sí? Que envuelven a cualquier teoría.
Vamos al caso de los fracasos cualitativos. Es menos familiar, pero de mucho mayor interés. Ujú. En este caso, una teoría es inconsistente no con un hecho recóndito, que puede descubrirse con la ayuda de complejos aparatos, con la ayuda de un cierto instrumental que solo lo saben usar los expertos, ¿tá? Sino con circunstancias fáciles de percibir y que son familiares a todo el mundo. El primer ejemplo, y el más importante, ¿sí?, lo constituye la teoría de Parménides referente al uno incambiable y homogéneo, pues casi todo lo que conocemos y experimentamos lo contradice. Otro ejemplo de teoría con defectos cualitativos es la teoría newtoniana de los colores. Según esta teoría, la luz consiste en rayos de diferente refrangibilidad, que pueden separarse, reunirse o refractarse, pero que no cambian nunca en su constitución interna y que poseen una extensión lateral muy pequeña en el espacio. Teniendo en cuenta que la superficie de los espejos es mucho más rugosa que la extensión lateral de los rayos, tenemos que la teoría de los rayos es inconsistente con la existencia de imágenes especulares, como reconoció el mismo Newton. Si la luz está compuesta de rayos, entonces un espejo debería comportarse como una superficie rugosa y por lo tanto debería parecerse a una pared. Vamos a otra máxima. Las nuevas interpretaciones naturales constituyen un lenguaje observacional nuevo y muy abstracto. Galileo sustituye una interpretación natural por otra muy diferente y que hasta entonces era una interpretación innatural. ¿Cómo hace Galileo? Puede anticiparse que los argumentos no bastarán, una interesante y muy importante limitación del racionalismo, ¿sí?, y que las formulaciones de Galileo constituyen solo en apariencia auténticos argumentos, ¿sí? Pero se puede demostrar que Galileo emplea la propaganda, ¿sí? Emplea trucos psicológicos además de las razones intelectuales que tenga que ofrecer, que eso están fuera de discusión. ¿Sí? Pero estos trucos tienen gran éxito porque lo conducen a la victoria. Ahora, oscurecen la nueva actitud hacia la experiencia que se está forjando y posponen durante siglos la posibilidad de una filosofía razonable. Oscurecen el hecho de que la experiencia sobre la que Galileo quiere basar el punto de vista copernicano no es sino el resultado de su propia y fértil imaginación. El hecho de que esa experiencia ha sido inventada. Otra máxima. Las dificultades iniciales producidas por el cambio se superan mediante hipótesis ad hoc que de este modo desempeñan ocasionalmente una función positiva. Este es el momento de mencionar ideas que fueran expuestas por Lakatos, ¿sí?, y que hasta cierto punto socavan la propia búsqueda de la ley y el orden en la ciencia, la búsqueda que implementaba Lakatos, ¿sí? Es habitual suponer que los buenos científicos rehúsan emplear hipótesis ad hoc, esta hipótesis que no producen transformaciones, ¿sí?, y que hacen bien en rehusarlo. Las nuevas ideas, se piensa, van más allá de la evidencia disponible y deben hacerlo, así para que tengan algún valor. Para que tengan algún valor, dice. Resulta obligatorio que las hipótesis ad hoc se insinúen de vez en cuando, pero hay que oponerse a ellas y mantenerlas bajo control. Esta es la actitud habitual, ¿sí?, que se veía en los escritos de Popper. En oposición a este, Lakatos ha señalado que la adocidad ni es despreciable ni está ausente del cuerpo de la ciencia. Las nuevas ideas, subraya Lakatos, no son por lo general casi completamente ad hoc y no pueden ser de otra manera. Popper decía que las nuevas teorías tienen
y deben tener un contenido adicional que se infecta gradualmente, pero ello no debería ocurrir así de adaptaciones ad hoc. Lakatos que decía, las nuevas teorías son y no pueden ser otra cosa que teorías ad hoc. El contenido adicional es y tiene que ser creado poco a poco, extendiéndolo gradualmente a nuevos hechos y dominios. Me parece razonable. Las teorías inconmensurables, el océano del conocimiento, pueden ser refutadas haciendo referencia a las respectivas clases de experiencia que les son propias. Por lo tanto, descubriendo contradicciones internas que surgen. En ausencia de estas alternativas conmensurables, ¿sí?, estas refutaciones son muy débiles, como puede verse en algunos argumentos del libro que están expresos en capítulo 2 y capítulo 3. Sus contenidos no pueden compararse, ni es posible hacer un juicio sobre la veracidad, excepto dentro de los confines de una tarea particular. ¿Sí? El problema de la inconmensurabilidad solo surge al analizar el cambio de puntos de vista, ¿sí? Cosmológico comprensivo, dicen. Las teorías restringidas rara vez llevan a la necesidad de revisiones conceptuales. Ninguno de los métodos que Carnap, Hempel, Nagel, Popper o incluso Lakatos quieren aplicar para racionalizar los cambios científicos pueden ser aplicados. Y el único que puede aplicarse, la refutación, es de fuerza muy reducida. El resto son juicios estéticos, de gusto, prejuicios metafísicos y deseos religiosos. En síntesis, son propios deseos subjetivos. La ciencia, en sus partes más avanzadas y más generales, devuelve al individuo una libertad que éste parece perder cuando se introduce en sus partes más pedestres. Y entonces, incluso su imagen en el tercer mundo, ¿sí?, o el desarrollo de sus conceptos deja de ser racional. Bien, hasta acá lo que vamos a desarrollar de Feyerabend. Vamos a pensar para las hipótesis que fueron formuladas en trabajos anteriores, en actividades anteriores, vamos a pensar en establecer contrainducciones, ¿sí? Hipótesis inconsistentes, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el concepto de contrainducción, para lo que venimos desarrollando. Vamos a ir enganchando cada actividad. En esta, la consigna es establecer contrainducciones.